En clases anteriores nos hemos referido a las medidas de revelación y reconocimiento de la verdad acerca de violaciones pasadas, así como a la preservación de la memoria de dichas transgresiones. En esta clase estudiaremos otra de las medidas implementadas en periodos de transición a la democracia, las reparaciones por violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra. Primero, definiremos lo que se entiende por reparaciones y mencionaremos los principios de derecho internacional que deben regirlas. Segundo, reflexionaremos en torno a la función de las reparaciones, incluyendo una explicación acerca del concepto de la justicia restaurativa. Por último, analizaremos los tipos de reparaciones que se han otorgado en experiencias de transición a la democracia. Todo Estado tiene obligaciones internacionales frente a los derechos humanos. Tales obligaciones consisten en respetar los derechos, garantizarlos, cumplirlos progresivamente, promoverlos y cooperar con otros estados, así como con las organizaciones internacionales encargadas de velar por los derechos humanos. En particular, de acuerdo al primer fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1988, conocido como Velázquez-Rodríguez con Honduras, la obligación de garantizar los derechos humanos incluye la prevención de violaciones contra los mismos, así como la investigación de tales violaciones, su sanción y su reparación. Según la jurisprudencia de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado incurre en responsabilidad internacional por haber violado los derechos humanos, surge para tal Estado una obligación secundaria de reparar a las víctimas y a sus familiares, la cual se suma a sus obligaciones primarias frente a los derechos humanos. Al mismo tiempo, diversos instrumentos internacionales se refieren a la indemnización o remedio adecuados que son debidos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De conformidad al derecho internacional, las reparaciones consisten en todas aquellas medidas adoptadas para resarcir los diversos tipos de daño sufridos por las víctimas de violaciones a los derechos humanos o crímenes de guerra, y también por sus familiares. El principio subyacente a las reparaciones es conocido como restitutio in integrum o reparación integral del daño sufrido por las víctimas y sus familiares. En efecto, de acuerdo a los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en 2005, la reparación debe ser plena y efectiva, así como proporcional a la gravedad de las violaciones y el daño sufrido. Esto quiere decir que las reparaciones deben procurar dejar a la víctima y a sus familiares en un estado igual o sustancialmente similar a aquel de que gozaban antes de la perpetración del daño, es decir, el statu quo ante. Es importante agregar que, de acuerdo a la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio de reparación integral no solo debe centrarse en la magnitud del daño mismo, sino que también se debe atender a la integralidad de la personalidad de la víctima, teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su dignidad. De acuerdo a Neil Kritz, las reparaciones cumplen tres funciones: compensar a las víctimas, manifestar un reconocimiento oficial por parte del Estado y disuadir al Estado de cometer nuevos crímenes en atención al costo de repararlos. A partir del mencionado concepto de integralidad de la personalidad de la víctima,
Se colige que una de las principales funciones perseguidas por las reparaciones a las violaciones de derechos humanos corresponde al resarcimiento de quienes han sufrido estas transgresiones, así como también sus familiares. Desde la perspectiva de quien debe conferir la reparación, se puede decir que otra función de esta medida consiste en hacer responsables y de ese modo reafirmar la agencia moral y jurídica del perpetrador directo mediante un juicio criminal y del Estado mediante un juicio de responsabilidad extracontractual internacional. Por otro lado, en su libro The Handbook of Reparations de 2006, Pablo de Graeff destaca que las reparaciones también tienen por función una finalidad colectiva, cual es la reconstrucción del Estado de Derecho. En este sentido, de Graeff postula que existen tres objetivos específicos buscados mediante las reparaciones: el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos, el restablecimiento de la confianza cívica y la promoción de la solidaridad social. Estas ideas de Graeff recogen aquello que durante la década de 1990 comenzó a ser conocido como justicia restaurativa, a raíz de las experiencias de algunas comisiones de verdad que ofrecían amnistías a cambio de información, como la de Sudáfrica. La justicia restaurativa no se centra exclusivamente en la persona de la víctima ni en la del perpetrador, sino más bien en un equilibrio social y cívico que se ha perdido y que debe ser restaurado. Para lograr esto, se debe contar con la activa participación de las víctimas, victimarios y todos los ciudadanos, con miras a reparar el pacto político que permite a todos estos actores relacionarse entre sí. En consecuencia, la justicia restaurativa consiste en un ejercicio de diálogo político antes que de persecución judicial, buscando la reintegración de los victimarios antes que su solo castigo. Las reparaciones pueden clasificarse conforme a diversos criterios. En primer lugar, según el número de personas beneficiadas, puede tratarse de reparaciones individuales o colectivas. En segundo lugar, dependiendo de la naturaleza del procedimiento seguido para otorgar la reparación, estas pueden clasificarse en jurídicas, ya sean individuales o colectivas, así como penales, civiles u otras, o políticas públicas que forman parte de un programa de reparaciones que está diseñado para beneficiar a un colectivo de personas. Según de Graeff, tales políticas públicas deberían implementarse de manera coherente con otras medidas de transición a la democracia, como justicia penal y revelación de la verdad. Tercero, las reparaciones también pueden clasificarse en materiales o simbólicas según el contenido que adopten. Las reparaciones materiales son aquellas que tienen por contenido bienes o prestaciones tangibles, incluyendo la restitución, la indemnización y la rehabilitación. La restitución consiste en la devolución de ciertos bienes y derechos, tales como propiedades, cargos públicos o privados y estatus como la ciudadanía. La indemnización corresponde a la entrega de una suma de dinero en compensación por los daños sufridos por las víctimas y sus familiares, incluyendo el daño emergente, lo efectivamente gastado por las víctimas, el lucro cesante, los ingresos que se dejaron de percibir a causa del daño, y el daño moral, el precio por el sufrimiento causado a la víctima y sus familiares más directos. La rehabilitación se refiere a prestaciones que buscan restablecer las capacidades de las víctimas, incluyendo tratamientos médicos y programas de educación. Un punto crítico es la identificación de las víctimas. Si éstas se cuentan por millones o por cientos de miles, la reparación material puede tornarse difícil, si no imposible, en la medida en que los recursos del Estado provendrían de los contribuyentes, lo que incluye las mismas víctimas, las que se estarían autoindemnizando. Las reparaciones simbólicas, también conocidas como satisfacciones, se refieren a medidas que comunican un gesto de reconocimiento al padecimiento de las víctimas, tales como disculpas públicas, difusión de informes de comisiones de verdad,
erección de memoriales y museos, nombramiento de calles, espacios públicos y efemérides en honor a las víctimas, emisión y publicación de sentencias judiciales, entre otros. Por último, los estados también deben entregar garantías de no repetición a las víctimas, incluyendo reforma de leyes e instituciones, así como formación de los funcionarios públicos en el respeto a los derechos humanos. Gracias por su atención. Por favor, continúen visitando moocchile.com y los invitamos a ver nuestra próxima clase.